buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima ya nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote nos están escuchando por RSD Radio Santo Domingo, Arequipa nos escucha con Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Emisoras dominicas del Perú, también Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María Palacios, muy buenos días. Bueno, muy buenos días en este día post negativa del asilo a Alan García. Pues las noticias en el Perú están muy concentradas en esa materia y lo que le espera al expresidente en materia de investigación criminal. Pero hoy día tenemos una visita para arrancar el programa muy especial. El doctor Víctor Prado Saldarriaga, presidente del Poder Judicial, está con nosotros. Como ustedes saben, él tuvo que asumir el cargo en una situación bastante confrontacional. En realidad, el doctor Luberly Rodríguez renunció en julio pasado y sus colegas en la Corte Suprema lo nombraron presidente del Poder Judicial hasta diciembre, hasta esta semana en realidad. Este jueves 6 hay elecciones en la Corte Suprema. Gracias por estar con nosotros, doctor Prado. Rosa María, muy buenos días, encantado de tener este programa. Bueno, ha sido poco tiempo, menos de 6 meses en realidad, y es evidente que en ese tiempo usted no puede resolver los profundos problemas de corrupción que hay en el Poder Judicial y que quedaron evidenciados en los audios, por lo menos de la Corte Superior del Callao. Sin embargo, hay un proceso electoral en marcha, ya hay 2 candidatos, o tal vez 3, a la presidencia de la Corte Suprema, y en las cortes donde usted, en las visitas que ha realizado durante estos meses, ha detectado que en efecto hay problemas serios de corrupción, no se han podido realizar cambios importantes porque no tenemos Consejo Nacional de la Magistratura y no hay forma de remover a nadie. Todas esas personas, además, tienen que votar, no solamente los 18 magistrados de la Corte Suprema, sino que cada Corte de Justicia, las 33 Cortes de Justicia que hay en el Perú, van a tener que elegir a su presidente de corte. Los buenos y los malos, los justos y los pecadores, van a todos mezcladitos, porque no se ha podido remover a personas que tienen, salvo aquellos que están ya procesados por la justicia, a personas que tienen en este momento serios cuestionamientos. ¿Cómo manejar este impasse, doctor? A usted le toca entregar esto al sucesor, sin Junta Nacional de Justicia todavía. Efectivamente es una situación excepcional, anómala en la historia de la institución, pero que responde a lo que fue también un suceso grave, como el que usted ha mencionado, y efectivamente en un periodo breve de 5 meses, si bien hemos podido avanzar en fijar criterios en diferentes espacios para un manejo con mayor visión e integridad de la gestión, tanto administrativa como jurisdiccional de nuestra institución, es cierto que tenemos remanentes que lamentablemente no han podido ser removidos, que no han podido ser aislados de la posibilidad de elegir y ser elegidos, lo que es bastante grave, pero que responde a lo que ha sido nuestro modelo tradicional, nuestro modelo burocratizado de sistema de control. Bueno, recordemos, doctor Prado, que hay una conversación del famoso doctor Walter Ríos, donde él dice hay que mantener la hegemonía. Y la hegemonía la tenía un poco peleada, porque decía yo tengo 9, el otro tiene 10, pero yo pongo un décimo, después yo dirimo. Es decir, él controlaba la mitad de la Corte del Callao. Y no se ha ido con él la mitad de la Corte del Callao. Entonces, ¿qué va a tener el Callao en el futuro? A otro que asuma el liderazgo de Walter Ríos para mantener la
hegemonía. Y no estamos hablando de una hegemonía ideológica, de una hegemonía, si usted quiere, de política pública orientada hacia algún fin. No, estamos hablando de corrupción. Esa es la hegemonía que él mantenía. Quién entraba, quién salía, a quién colocaba, a dónde, a quién le daba un puesto, a quién le resolvía el proceso de una manera o de otra. ¿Cómo van a superar ese problema? Supongamos que ya, usted se va, pero el próximo año, con una Junta Nacional de Justicia nueva, ¿cómo se piensa enfrentar ese terrible problema? Sí, dos aspectos. Efectivamente, el fin de semana, la Oficina de Control de la Magistratura hizo pública una lista de magistrados que en el Distrito Judicial del Callao se encuentran sometidos a investigación o a medidas de abstención con carácter provisional. Lo que nos sorprende es que en el bloque de magistrados que se encuentran con investigación y aún todavía ajenos a una medida siquiera preliminar de suspensión, contamos hasta 13 magistrados, que es un número importante para una elección como la que se avecina. No, si son 13, ganan, pues. En eso, efectivamente, Walter Ríos ganaba con 11. Efectivamente, hay preocupación, porque esto también se repite en cuanto menos 2 distritos judiciales más. Usted señaló que en su investigación preliminar había encontrado 10 distritos judiciales con problemas graves. Claro, me estoy refiriendo a aquellos donde no se ha podido avanzar, si se quiere, en la aplicación de estas medidas, pese a existir investigaciones. Efectivamente, nosotros hemos constatado ya, a través de la información empírica que hemos podido rescatar en las visitas a 20 distritos judiciales, que tenemos distritos con esas características y basta con citar, por ejemplo, Lambayeque o también Ancash y Cañete incluso, y claro está, los que ya están señalados con medidas de intervención que hemos realizado. Igualmente, Ucayali. sí, vuelvo a repetir, tenemos un mapa que, bueno, me pasaría toda la Claro, pero la el problema, pero si se me imagina permite, usted, es un tercio del Poder Judicial. Me permite, lo que quiero señalar es que ayer, por ejemplo, y no entiendo que sea infidencia, porque ha sido un tema de reflexión, de el órgano de gobierno del Poder Judicial frente a este tipo de situaciones, es de que hacíamos memoria de que en algún momento existieron decisiones que impedían participar, pero eso solamente a nivel como candidato, a quienes tuviesen un proceso disciplinario abierto. Lamentablemente eso no alcanza a electores y entonces allí están las cosas. Yo quisiera igualmente señalar o recordar que hemos remitido iniciativas al Congreso de la República y que lamentablemente no han alcanzado una Por ejemplo, materialización. ¿cuáles? Hagamos un listado, lo más importante. Las dos primeras creo yo que son las más importantes. Primero, ampliar el proceso electoral a todos los jueces titulares del país, de manera que se puede elegir tanto al presidente del Poder Judicial como a los presidentes de cada distrito judicial. La segunda, solicitar para que la Corte Suprema pueda tomar decisiones de apartamiento temporal, en tanto no se reconstituya el órgano competente. Y con relación a esto que ha mencionado, y si me permite un par de minutos simplemente, quiero traer un mensaje que es un requerimiento del 11º Congreso Nacional de Jueces del Perú, que ha terminado hace unos días, y donde, frente al referéndum que tendremos el próximo fin de semana, el domingo, hay una posición muy clara de los jueces del Perú en rechazar lo que atañe a esa recomposición de lo que fue el Consejo de la Magistratura por una Junta Nacional de Justicia, en lo específico de una ratificación que se mantiene y que además es ahora ampliada a otra más, una que ocurrirá 3 años y medio. Perdón, hace muy poco se ha señalado que el Perú tiene que demostrar la independencia total de sus órganos y de sus poderes del Estado. Por ende, la ratificación es siempre un factor que genera
un riesgo a la estabilidad de los jueces, que afecta a su inamovilidad. Somos uno de los pocos países en el mundo que mantiene un sistema de esa manera, que afecta, entendemos, la autonomía de los jueces. Por eso es que en ese punto la posición del Congreso Nacional de Jueces del Perú es rechazar esa ratificación cada 7 años y esa ampliación bajo el nombre de evaluación de desempeño, pero que es una ratificación más cada 3 años y medio. Eso nos parece que en la reestructura final, sea cual fuere el resultado del referéndum en este primer punto, debe de ser meditado cuando se haga la ley orgánica, cuando se desarrollen las competencias específicas. Doctor Prado, de este organismo. yo entiendo que no les gusta la ratificación, nunca les ha gustado, pero fíjese, con ratificación y todo, la barbaridad de jueces que hemos tenido. Justamente ¿Usted se imagina lo que hubiera sido sin ratificación? Bueno, Porque yo el le Poder digo, Judicial ha sacado, a veces mal, a veces bien, pero han sacado a Sí, muchos pero jueces fíjese usted, nefastos sí, a pero través de fíjese, a través de esa vida. Bueno, en algún momento quizás fue así, pero fíjese usted lo contrario. Hemos tenido ratificaciones que han sido objeto de negocio. Hemos tenido ratificaciones que se dice que han sido doctor alteradas. Doctor Prado, Lo que me refiero es que el sistema no es perfecto. entonces no podría haber nombramientos, pues, porque No, los nombramientos también han sido negociados. No, lo que quiero señalar... Todos los nombramientos del señor, usted lo escuchaba a Walter Ríos pidiendo 10 verdecitos, son negociados también. Vuelvo a repetir. Entonces, por eso es el que problema no es la ratificación. Y yo creo que el problema es tampoco, ¿no? el problema es que no quieren ser sometidos a un examen de sus competencias. Y lamentablemente, doctor, tenemos jueces incompetentes. A veces son honestos, sí, a veces lo son, pero a veces son honestos e incompetentes. La ratificación sirve para verificar competencias. Se ha ampliado, ha sido desde el año 93, cada 7 años. Hemos logrado que las ratificaciones sean motivadas, acuérdese usted cuando eran inmotivadas, pero con una resolución del Tribunal Constitucional, pero que la amplíen a 3 años y medio, implica que va a haber una renovación por mitades en el mandato de 7 años. Si me no permite, está mal. claro, Yo entiendo si me permite, por favor, discúlpeme, no, le he permitido, pero déjeme usted también a mí explicar la idea, porque la gente que nos escucha no entiende nada de lo que estamos hablando. Y a mí me gusta explicarlo un poquito más. Muy bien, por ¿ya? favor. Solamente por eso, porque no sabe qué cosa es ratificación. Entonces, hay que explicarle a las personas que los fiscales y los jueces, cada 7 años, después de ser nombrados, tienen que pasar por un nuevo examen. Y lamentablemente no les ha gustado, nunca les ha gustado, pero no pueden oponerse a la pregunta del referéndum, que es una pregunta mucho más compleja, que implica una nueva Junta Nacional de Justicia, porque no les gusta ser ratificados. La verdad, para el daño que le han hecho al Perú, deberían tener un poquito más de consideración, ¿no? Creo yo. Pero bueno, tienen derecho a expresar ellos lo que quieran, pero le han hecho un daño terrible al Perú en las últimas décadas con un pésimo sistema de justicia. Yo coincido plenamente con lo que usted dice, pero lo que me parece omite es que justamente eso fue consecuencia de ese Consejo de la Magistratura. La existencia de todos estos personajes ha sido justamente el manejo de la selección, de la ratificación que se ha sometido y que ha tenido todos esos defectos. Yo no he dicho que el Poder Judicial y los jueces no estén sujetos a un sistema de control, siempre lo han estado. Lo que nosotros entendemos es que si queremos hablar con seriedad de la autonomía de una institución, pues eso debe de darse bajo justamente la estabilidad de los jueces. Pero yendo a otro punto importante que nos parece pertinente tratar en relación a lo que usted ha mencionado. Todos esos defectos que se ha señalado se dan en el sistema de justicia son los que deben ser objeto de una reforma. Nosotros planteamos que haya otro mecanismo de selección. Eso quizás es lo que no se ha podido obtener en la variante que hemos mencionado. No se ha vinculado. Yo recuerdo haber estado en su programa antes, haber mencionado que la llave es tener una academia de la magistratura que sea el filtro para la posibilidad de selección. Y eso... No hay problema. No, es que justamente ese es el problema. No. Porque la Constitución no lo impide. No, nosotros entendemos que eso es lo que debe de quedar más claro en la Constitución. La Constitución y en la reforma. no lo impide. No, la reforma no lo impide. Por eso, eso es lo que queremos afirmar. En la ley orgánica se puede hacer. Eso es lo que queremos afirmar. Que, la Academia de la Magistratura tenga un nivel
más directo de vinculación con el proceso, tanto de selección, de reclutamiento que va a haber. Porque, ¿qué es lo que pasa con la ratificación? La ratificación no se decide con un voto motivado como usted ha señalado. La ratificación se decide por un conteo de votos. Si ya nosotros pasamos las vallas de selección, el examen técnico, el examen psicométrico, etcétera, etcétera, ¿por qué el destino de quien ha pasado todas esas vallas va a quedar sujeto a un sistema de votación? Eso es lo que nosotros hemos cuestionado siempre. Y aquí es donde justamente se ha dado el problema. Doctor Prado, si no hubiera sido por el sistema de ratificación, mucha gente indeseable se hubiera quedado en el Poder Judicial, y usted lo sabe. No, tiene sus costos. Por eso es Tiene lo que sus nosotros costos. entendemos. Pero mucha gente indeseable ha podido ser sacada del Poder Judicial porque no pasó la ratificación. Yo creo que es importante evaluar. Vos decimos hay que reevaluar el modelo, y eso es donde nosotros Y queremos lo que pasa poner es que el acento. La Academia de la Magistratura. Ustedes parecen los maestros que no quieren dar examen. No, por favor. Yo he sido objeto hasta de 3 ratificaciones en mi historia judicial. Entonces, ¿y qué pasó? Es que eso es lo que ¿Sobrevivió? decimos. Perdón, pero lo que queremos decir es lo siguiente. Nosotros, incluso lo he planteado en alguna ocasión, debe de haber una sola ratificación. Y eso se lo dije al Congreso de la República cuando estuve 4 horas ante la Comisión de Justicia. Que, como ha ocurrido a veces en el ámbito laboral, esto es, tenemos un nuevo magistrado. Muy bien, 7 años. Usted tiene 7 años para poder verificar sus capacidades. Si en esos 7 años no ha dado el rendimiento, no ha estado al estándar de integridad que se requiere, pues en esa ratificación usted lo podrá sacar. Pero eso repetirlo cada 7 años... La gente cambia. Bueno, es que vamos. La gente cambia. Bueno, los conocimientos se desactualizan. De hecho, esa alternativa es la que maneja la lectura de pero, los jueces. Pero creo Prado, que eso es muy diferente, Prado, muy diferente, a decir que los jueces no quieren ser evaluados. No quieren, yo creo que... Perdón. ¿Quieren ser evaluados una vez? Vamos, ya pasaron una evaluación integral para pero se da cuenta que, de nuevo, el eje de la reforma no es el ciudadano, sino los derechos gremiales de los jueces. Perdón. Es como cuando discutimos la educación, cuando el alumno deja de ser el eje de la reforma y discutimos los derechos de los docentes, se acabó la reforma. Igual, ¿está usted preocupado por la permanencia en el cargo de los jueces, cuando lo que nos debería preocupar es el servicio de justicia? Por eso, justamente estamos pésimo. preocupados en la permanencia de los buenos jueces. Lo que quiero señalar, y eso fue el inicio, traerle lo que ha sido un acuerdo del Congreso Nacional de Jueces. O sea, se oponen a la primera pregunta del referéndum. En lo que atañe... No se puede, no viene por partes. Ese es el problema. No viene por partes, ese es señor. el problema. O sea, ustedes van a votar no. No, yo no he dicho que eso. Lo que he dicho es que nos interesa a nosotros que el proceso posterior, yo creo que la iniciativa de cambio fue una iniciativa que se manejó social. Nosotros planteamos igualmente la nuestra. Lo que queremos es que el proceso posterior al referéndum, que debe llevar a un manejo ya no les van a quitar los 3 años y medio. de normatividad, de desarrollo, es el que debe ser aplicado. Bueno, es que ya está 3 años y medio en la propuesta, pues no hay forma de cambiar eso. Eso ya está en la propuesta. O es sí o es no. Ustedes van a votar no. Lo que vamos a señalar es que esos 3 años y medio que van a estar conectados con el trabajo de la Academia y la Magistratura deben ser manejados de manera más idónea, más transparente y obviamente esperamos resultados. A ver, doctor Prado, vamos a hacerlo bien claro para la gente. ¿Va a votar sí o no a la primera pregunta? Estoy hablando de jueces y estoy hablando de una votación que es secreta, no es gremial. No, yo no sé, pero usted me ha dicho que trae la manifestación de voluntad de los jueces. El rechazo a la ratificación. Por eso, entonces, pero no viene por partes la pregunta, es una sola pregunta. Pero es que lo que justamente le estoy explicando. Si la parte le molesta, me imagino que le molesta el todo. Entonces, no puede asumir el todo porque la parte le molesta. Entonces, ¿van a votar sí o no a la primera pregunta de los jueces del Perú? Lo que pasa es que una cosa es la decisión de constitucionalización de la reforma y otra cosa son los desarrollos que deben yo no de dar. sé. Bueno, es que eso es lo que yo le apunto. La pregunta es, ¿se puede salvar en el desarrollo o no? Yo creo que sí, perfectamente. Ya, entonces no va a votar sí a la pregunta. ¿Perdón? Va a votar sí a la pregunta. Yo no puedo decir le pregunto cómo a usted. va a votar cada magistrado. Lo que quiero decirle es que nosotros estamos manifestando que en lo que pasa el final es que hay un criterio
que Yo sé, nosotros no compartimos yo lo sé, pero, en la lógica de preocupa la experiencia que se tiene. pero realmente preocupa que después de todo lo que ha sufrido el Perú por el Poder Judicial, los magistrados estén en contra de la reforma. Nunca. Perdón. Es lo que me acaba de decir. Nunca, nunca. No La le reforma, gusta. perdón, usted entiende que la reforma solamente es cambiar al Consejo de la Magistratura por la Junta Nacional de... Eso no es la reforma, Rosa María Bueno, Palacio, usted lo conoce perfecto. perfectamente. Entonces van a No, votar, es que van le a votar digo, no. perdón, cuando usted me dice no está entrando al matiz que yo le acabo de plantear. Pero no me puede contestar una pregunta muy sencilla. ¿Usted cómo va a votar? ¿Sí o no? Yo voy a votar, como dice, de acuerdo a mi conciencia. Y voy a votar, vuelvo a repetir, manteniendo lo que he señalado. ¿Qué? ¿Va a votar no? No, vamos, es lo que usted No, interpreta. es que no me puede decir sí. No, es que yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Eso me parece increíble que hayamos hecho todo este laberinto para tener un mejor sistema de justicia y a los jueces no les gusta. Es que creo, perdone, creo que Es increíble. No, es que vuelvo a repetir, usted está malinterpretando. No les gusta porque no les gusta la ratificación No, es cada que- 3 años y pero medio. ese es el único punto que vuelvo a repetir, ya es un sé, principio pero de discusión. Ya, pero está en la norma constitucional, no lo podemos cambiar ya. Efectivamente. Entonces, los jueces van a votar no. Va a estar Como en la los, norma como los constitucional. fujimoristas que están haciendo campaña, no. Va a estar en la norma constitucional, pero tiene que ser desarrollado legislativamente. En ese desarrollo, Todo tiene que ser desarrollado eso es lo que legislativamente. estoy tratando justamente de señalarle, que ese desarrollo legislativo es Entonces que va a nos votar interesa. sí. Voy a votar por un cambio en el sistema de justicia y repito que hay más cosas que hay que No, pensar. yo lo sé, pero sí voy a estar en contra de la ratificación, eso es cierto. entonces va a votar no. Bueno, si usted lo interpreta de esa manera. No, yo no interpreto vuelvo a nada, yo repetir, solo quiero la verdad. No, es que eso ¿Es sí o es no? No es ni es sí ni es no. Sí, Es usted marca, sí, no. Es bien por sencilla la eso, pregunta. No, es que justamente, pero eso es un desarrollo particular de cada uno Yo de le los más. pregunto a El usted, des- la- deja la- de ser presidente del Poder Judicial la próxima semana. ¿Es sí o es no? No, lo que le trae a usted es el mensaje. Ya, ese mensaje, pero ¿van a el votar mensaje sí o no? Plantea que ese punto Ya, pues es contrario. entonces van a votar Ese no. punto no se acepta, claro que sí. Claro que no. No, claro que sí. Claro que sí. No aceptamos ese punto. Ok, Usted es entonces, la que no- entonces no interpreta, votan no. pero no a la reforma. Es Eso que sí. no es cierto, porque No. la pregunta es una sola, no se puede dividir pero en es que vuelvo a pedacitos. repetir, usted lee que la reforma del Poder Judicial se limita a la Junta Nacional de Justicia y esa no es estoy, no, me- sí. no, No, le sí, estoy usted me está discutiendo la diciendo lo primera mismo. pregunta del referéndum. La primera pregunta del referéndum, vuelvo a repetirle, yo le digo, está ligada a un cambio de estructura. Por pero supuesto. para nosotros esa no es la reforma judicial total Ya, que pero queremos. van a votar sí o no. Van a votar. Usted Bueno, yo voy a votar en función a que yo rechazo la ratificación. va a votar no. Bueno, si usted lo entiende así. Al fin, vamos a la pausa. Ya, va a votar no el presidente del Poder Judicial a la reforma de la Junta Nacional de Justicia porque no quiere que lo ratifiquen cada 3 años y medio. Dios mío. Ay, el corporativismo, cuánto daño le hace al Perú. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas y para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado.
ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Está Doctor Prado, hable, ya me dijo todo, pero dice que no lo dejó hablar. Hable usted, ya me dijo todo lo que necesito saber. Yo creo que el tema es bastante amplio y por ende demanda que le dediquemos una respuesta más precisa. De hecho, la ratificación es uno de los aspectos que el Poder Judicial considera que atenta contra su autonomía. La reforma judicial es otra cosa. La reforma judicial implica más medidas que tienen que ver con la reestructura de la institución, con los sistemas de control, con el afinamiento de las políticas de integridad, cosas que son importantes para la institución. A eso es a lo que me he querido referir. Ahora, en segundo plano, es indudable que un sistema de elección de jueces es y debe ser la base esencial para evitar todos esos factores negativos a los cuales usted ha hecho referencia. Nosotros tenemos en justamente el cambio en la reforma la expectativa de que este sistema de selección y por ende de cualquier mecanismo de evaluación que se hace cotidianamente en el trabajo de los jueces pueda ser mejorado. Por eso es que apuntamos más allá de lo que se decida democráticamente el día domingo, a que los procesos de desarrollo legislativo estén acompañados de la visión del Poder Judicial, cuando menos en la mesa de discusión, que se plantee efectivamente cómo deben de hacerse estos procedimientos de desempeño. Esos son los que queremos afinar. Partimos de una experiencia negativa reciente, queremos mejorar esos procedimientos. Muy bien. Ahora, elecciones. Hemos dicho ya que hay problemas en todas las cortes, pero sobre todo también en la Corte Suprema. Y a pesar de que hay dos candidatos, y a pesar de que hay un acuerdo de julio, un acuerdo, porque usted asumió el cargo de emergencia, sí es posible que si sus colegas se lo piden, sus colegas de la Corte Suprema se lo piden, usted pueda hacer un mandato regular, no un mandato de 5 meses y medio. ¿Se lo han pedido? Bueno, hay una tendencia en diferentes planos que considera que el proceso que se ha iniciado de cambio debe de continuar. Como lo he señalado en más de una ocasión, es una potestad de la Sala Plena tomar una decisión al respecto, pero yo estaré donde la institución me necesite. Yo estaré en la oportunidad que se me requiera para servir a la institución, como le he venido haciendo. No se niega. Yo creo que ningún magistrado podría negar una responsabilidad de servir a la institución. Podría ser una salida, con lo cual el proceso electoral, ¿usted cree que fluya más fácilmente? No. ¿Cuál proceso electoral? El del 6 de diciembre. Bueno, yo creo que el proceso electoral... El de la Corte Suprema. El de la Corte Suprema tiene en este momento 2 candidatos oficiales y tenemos que llevar esas candidaturas a la Sala Plena, y en la Sala Plena, que está integrada por 18 magistrados, decidirá cuál es el rumbo que ha de tomar la institución en los próximos años. Pero yo entiendo que esa elección, que es entre 18 personas, pues no necesita verificación de la OMPE, no son solo 18. Es más o menos rápida, ¿no? En un par de horas. No, está resuelto. Mayormente la experiencia histórica ha sido esa, ¿no? Hay un proceso donde se definen los candidatos, si es que hay una mayoría absoluta, Aplastante. pues se elige en una primera vuelta. Caso contrario, si hay 2 magistrados con mayorías limitadas, pues entonces se vuelve a una segunda vuelta donde ya la mayoría simple es la que se impone. El poder del presidente del Poder Judicial no es un poder resolutorio. Usted no resuelve nada. Usted no le dice al señor Carguancho qué resolver, ni a ningún otro juez. Eso lo tiene que tener la gente muy claro en la cabeza. Completamente, lo he mencionado siempre. Usted no persigue a Alan García tampoco, supongo, ¿no? Porque Alan García sostiene que lo persigue el Poder Judicial. Yo creo, como le he señalado, que el Poder Judicial no hace persecución. El Poder Judicial lo que hace es administrar justicia de acuerdo a los procedimientos legales Muy bien. y la Constitución. Pero sí tiene un poder, que es el de cambiar, ¿no es cierto?,
las salas, la ubicación, la conformación de las salas. Sí. Bueno, es un tema administrativo que, por Muy, tradición también, muy importante, claro que sí, muy pertinente. al inicio de año, en la apertura del año judicial, el presidente tiene que dar la lista de conformación de las nuevas salas. Así es. Eso es lo que se ha mantenido y es lo que implica un acto importante, porque ya se fija la competencia de los magistrados en el término Exactamente. Y no solamente sabemos que la Corte Suprema está incompleta, no solamente implica las salas, ¿no es cierto?, sino llamar a vocales superiores para que integren esas salas. ¿No es cierto? Se refiere a vocales provisionales. Provisionales, Exactamente. por cierto, que suben. ¿Quién los llama? Los llama. Sí, es una potestad de la presidencia. Exactamente. Sí. Entonces, sí hay un poder en el manejo, en la rotación, en la ubicación de la provisionalidad de los jueces. Sí, Que eso, no es poca cosa, sí, porque y significa hay- conformar salas supremas. Claro, y hay criterios, ¿no? Hay criterios que están vinculados a la antigüedad del magistrado, a la línea de especialidad y Doctor, también... explíqueme y también- entonces cómo César Inostroza Pariachi era presidente de sala. Sí, bueno. A ver, explíqueme. Si hay justamente, criterios, sí, explíqueme eso. sí, justamente lo curioso en ese caso es que una sala se integró con solo magistrados provisionales donde él era el único titular. Y eso determinaba que tuviese la posición de presidente de la sala. ¿Y a usted le parece eso que es una casualidad? Obviamente que es bastante cuestionable lo ocurrido, más aún porque yo fui uno de los afectados con esa decisión. Yo lo sé, pero digamos, ese es el poder del presidente del Poder Sí, Judicial. o sea, la ley Como orgánica es- le da esa facultad. Como es el poder del fiscal de la nación. La rotación. Sí, da a la ley esa facultad La rotación. de estructuración de las salas, reorganización de las salas. Y de la misma manera, cada presidente de Corte Superior es. en todo el Perú tiene el mismo poder. Entonces, rotas las salas, mueves a los magistrados, los sacas de los casos donde tú no quieres que estén y pones a los que tú sí quieres que estén en los casos en los que quieres que estén. Ese es un poder muy peligroso. Y yo no he escuchado ninguna iniciativa de reforma. No dudo que usted trate de componer la sala lo mejor posible, pero le digo, a las pruebas me remito. Yo creo que El es señor importante- Inostroza Pariachi era presidente de sala con solo 2 años de nombrado. Sí, yo creo que es importante tener en cuenta Con esa puro observación, provisional. esa observación y la experiencia a efecto de que haya, tal vez en el marco regulador que implique los cambios generales, una línea más objetiva de cómo se estructuran las salas. Porque a usted le preocupa la permanencia en la carrera y no quiere ratificación. Pero yo le digo, mucho más grave es no tener la garantía de inmovilidad. Porque la garantía de inmovilidad es la inmovilidad en el puesto. ¿Por qué? Porque yo soy de la sala tal y me voy a desempeñar, si es que no haciendo, en esta sala los próximos 20 años. Como nadie me puede mover porque no soy provisional, entonces tengo la absoluta libertad de decidir como me da la gana porque mi puesto no depende de otro poder, ni siquiera de el poder dentro de mi poder. Ese es el tema grave, no que los ratifiquen cada 7 años o cada 3 años y medio, Yo creo que es sino que los importante... movilizan, Sí, es los importante rotan. lo que señala y tiene que ver justamente con la selección idónea de los magistrados cada vez que se produzcan estas vacantes en la Corte Suprema y lo ideal, tener ya no salas provisionales, es decir, lograr un volumen tanto de carga como de órganos jurisdiccionales que limite A ver, esa Para que, posibilidad para que el público de entienda, ¿cuántas plazas tiene la Corte Suprema hoy? en este momento, por cada... Totales. Sí, bueno, Totales. vuelvo a repetir. Permítame Cu- señalarle. Hay 3 salas, mayormente, por cada unidad. Entonces, si estamos hablando de 15 magistrados en cada área de especialidad, Y son 3 estamos áreas. hablando más o menos de 45. ¿Cuántos son titulares? 18. Efectivamente. ¿Cómo se puede manejar un sistema de justicia con inamovilidad en el cargo cuando todos son vocales provisionales superiores que suben a la Suprema a resolver? Es un punto importante. Eso a es tratar. gravísimo Sí. y Y de eso tiene- se y habla tiene- poco. ¿Y por qué? Porque si no tenemos un buen sistema de nombramiento, que lo tiene que hacer antes el Consejo Nacional de Magistratura, ahora la Junta Nacional de Justicia, para
consolidar una Suprema. Sí, Si no pero, tenemos estas sí. llamadas telefónicas de Walter Gutiérrez, porque esto se repite en espejo abajo. Walter Ríos. Walter Ríos se llama. Sí. Walter Es Gutiérrez, el el defensor del pueblo. Mira, Un detalle, si me necesito permite. vocales. ¿Qué es lo que necesito ocurre? vocales. ¿Qué es lo que ocurre? Que justamente esto tiene conexión con el volumen de carga y con las competencias que ha tenido la Corte Suprema. Lo ideal es que en el futuro, y por eso también se han presentado proyectos al respecto, la Corte Suprema sea exclusivamente una unidad de casación. Eso hará que Algún justamente día. Todo el mundo quiere ir a la confiemos que sea así. Suprema. No, y ¿no? la discrecionalidad de la Suprema en dar o no dar las casaciones, doctor. Eso también es un aspecto. A ver, fíjese, le pongo ejemplos políticos, mediáticos. Humala y su mujer le negaron la casación. Verla, Keiko Fujimori, con Nostro Zapariachi, tenía su casación en esa sala. Por eso quería hablar con él. Mire usted, casos idénticos, aportes de campaña, control de plazo, exactamente lo mismo. A uno sí, a otro no. Entonces, ¿cómo no vamos a sospechar? Como le decía, de Walter Ríos llamando, diciendo, necesito vocales. ¿Por qué? Porque así controla la hegemonía. Supongamos que la Corte Suprema no cae en sus manos, cae en las manos de una persona que tiene cierta preferencia política. Entonces, llama para integrar a la Corte Suprema a vocales superiores que tienen su misma preferencia política, y de esos 45, solo hay 18 titulares, pero él controla los otros 28 puestos. Justamente como Entonces, señala. ¿se dan cuenta el problemón que es tener? Yo creo que siempre a un la presidente? provisionalidad ha sido un factor que debe de ser reorientado, pero repito, las estrategias aquí son dos esencialmente. Una, que es la que nosotros consideramos la pertinente y la más idónea, es mejorar el sistema de acceso a la Corte Suprema en cuanto al recurso de casación. Y, claro está, en el interior del país, el problema que usted ha señalado se ha producido y nosotros lo hemos detectado. Por ende, otro correctivo está justamente en evitar que esa provisionalidad, como ocurre actualmente, sea todavía mayoritaria en determinadas cosas. Y no solamente provisionalidad, sino que también tenemos el problema de los supernumerarios, esto es, de Peor los suplentes. todavía. Ese Exactamente. es peor, esos son abogados cualquiera. De allí la urgencia de que efectivamente, más allá de la discusión que hemos tenido sobre la ratificación, es importante que haya una Junta de Justicia que justamente habilite, y en el plazo más corto, dos cosas. Una, poder destituir a lo que están esperando la destitución. Yo he llegado a firmar ya cerca de 20 destituciones. Y dos, que se permita, vía una reforma del sistema de selección, un concurso que cubra todas estas plazas provisionales. Hay un trabajo importante que va a tener que realizar. Yo sé que usted no puede explicar las resoluciones de otros jueces, pero sorprende mucho que el Poder Judicial le anule impedimento de salida al señor Guido Aguilera y al señor Iván Noguera, más conocido como el Dr. Rock. Estas personas, como única medida, ¿no es cierto?, de control de su libertad, se les había puesto impedimento de salir del país. El Poder Judicial se los ha anulado, porque probablemente estos jueces son tributarios de los nombramientos o de las ratificaciones de estos mismos señores consejeros. ¿Cómo puede ser eso posible? O sea, no tienen idea ni siquiera de lo que es conflicto de interés. Bueno, como usted lo ha dicho, el presidente del Poder Judicial no va a ingresar a evaluar ni tomar decisiones sobre casos en particular. Yo lo sé. Pero lo que sí debo marcar de cara a la opinión pública es que los impedimentos de salida, los mandatos de prisión preventiva tienen requisitos, tienen reglas y tienen procedimientos. En la medida en que estos procedimientos se cumplan o no se cumplan, allí es donde está la responsabilidad del juez. Pero yo lo sé, pero hay una responsabilidad del propio sistema. El sistema se está limpiando, ¿no es cierto? El sistema se está purgando. Muy bien. El Congreso destituye a todo el Consejo Nacional de la Magistratura. El Congreso establece que hay responsabilidad constitucional en 4 de los 7 miembros. Les piden un impedimento de salida que de todas las medidas restrictivas de la libertad es la más leve. Tenemos un ex vocal de la Corte Suprema fugado en una cárcel en España. Y les anulan el impedimento de salida los propios jueces que han sido nombrados por estos señores. Bueno, yo lo que puedo decirle es que el caso que ha mencionado
tiene una resolución y será importante conocer la resolución emitida y cuál es la argumentación legal o La Sala práctica Penal que decida. Especial de la Corte Suprema les anuló el impedimento de salir. Lo que yo digo es cuál es la razón, el Ya, argumento tiene que estar allí Claro, definido. pero la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Es que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema es la que está a cargo de los procesos Ya sé, de aforados. pero son tributarios de estos nombramientos y de estas ratificaciones. Bueno, yo no puedo responderle a una afirmación como la que usted hace, pero sí debo señalar que en la Sala Penal Especial tenemos a magistrados de muy alta calidad. Bueno, eso espero, pero les han dicho que se vayan nomás de viaje, que no hay ningún problema. Creo que de afirmar que hay una variante en una medida cautelar a un hecho como el que usted señala, hay distancia. No, perdón, les han En dicho que todo si salgan caso, del país pueden salir a donde quieran, no, viajen, otra se cosa diviertan. es anular una medida cautelar, como es también la prisión preventiva. Por ende, yo le menciono que eso tiene un marco normativo, tiene un procedimiento que debe cumplirse y es en todo caso el que deberá de evaluarse. Bueno, entiendo que me miran feo sus asesores, usted se tiene que ir. Sí, yo le agradezco mucho la Soy muy la triste, le digo, oportunidad. doctora. Eso que va a votar por el no me parece de una enorme tristeza. Bueno, las elecciones son el domingo, ¿no? Uno puede cambiar de opinión. Pero lo que sí, Esperemos que de acá al domingo lo reflexione. lo que sí quiero hacer un llamado, simplemente como cualquier funcionario público a la ciudadanía de que este domingo hay una decisión importante para nuestro país, con independencia de las distintas visiones y posiciones que se tenga, es que todos los peruanos debemos participar de este proceso en medida de que en él se decide mucho del futuro. El Poder Judicial, sobre todo, estará muy atento al desarrollo y al final de esta decisión y a los cambios que estamos seguros en el futuro van a afinar la ruta del Poder Judicial. Yo le agradezco y sí le reitero mis disculpas por el tiempo hoy breve que puedo dedicarle. Es muy importante para mí seguir su programa y seguir en Vamos a atención seguir. sus No, y la próxima evaluaciones. semana, le digo, hay una ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia que tiene que ser presentada. Entiendo que el Ministerio de Justicia ya tiene el anteproyecto para mandarlo al Congreso de la República. Supongo que lo consultarán también con la Corte Suprema, pero lo van a mandar a la brevedad Yo creo posible. que es necesario orar con la premura correspondiente, porque efectivamente, si es que hay que organizar todo un proceso para elegir a los que van a integrar este organismo, dotarlos de una ley orgánica que afine competencias y procedimientos, eso demanda tiempo. En tanto más breve sea el periodo de tránsito, obviamente que podremos igualmente poner en marcha los cambios y dar una habilitación a las competencias que, reitero, ya están Además, de algún modo doctor, fijadas. le digo una cosa bien clara, tal vez usted lo ha olvidado, pero el Poder Judicial tiene iniciativa legislativa Claro que en las sí. materias de su competencia. Y eso lo hemos Si usado. a usted no le gustaba el texto de la reforma al referéndum, tuvo que haberlo dicho cuando se estaba debatiendo. Lo presentamos ese documento Y lo desestimaron. Así Entonces, es. usted perdió en el debate legislativo. Exactamente, o sea, cuando nosotros Así acudimos a las dos comisiones, Perdió. presentamos una iniciativa distinta como la que le he mencionado, una ratificación Perdi- única, perdió. y efectivamente ese fue el resultado y esa es la democracia. Yo Y sé. ese es el No, no, camino que hay que claro. seguir siempre. Ya sé, pero ahora quiere ir al referéndum el día domingo a votar no, porque no le dieron la razón. Es parte de la democracia. No, Pensar sí, yo lo sé. es distinto Yo y lo tener sé. una opción diferente. Yo lo sé, pero digamos, es este corporativismo es lo que realmente preocupa cuando no se pone al ciudadano en el centro de servicio de No, yo justicia, creo que sino al juez que todo el no quiere dar esfuerzo- examen cada 7 todo el años. esfuerzo que se ha hecho está encaminado a mejorar el servicio y en gran medida hemos hecho cambios importantes que estamos seguros, cualquier administración que continúe sobre la base de un plan estratégico, eso que en lo dilatado de nuestro intercambio no he podido mencionar. El Poder Judicial ha preparado a partir de un esfuerzo de investigación empírica de la realidad que se hizo en 20 cortes, un nuevo plan estratégico hasta el 2030. En ese plan estratégico están
identificadas todas las estrategias de cambio jurisdiccional, de políticas de integridad, de acciones en el plano administrativo y de gerencia del sistema. Confiemos que la línea ahí trazada sirva para que el futuro del Poder Judicial mantenga una ruta definida en beneficio justamente, como usted lo ha señalado, del centro de preocupación de las instituciones, que es la ciudadanía. Muy bien, vamos a la pausa para despedirnos del doctor Víctor Prado Saldarriaga, presidente del Poder Judicial. El jueves elecciones, esto es una semana de elecciones, domingo referéndum, pero el jueves 6 elecciones en la Corte Suprema para ver quién será el nuevo presidente del Poder Judicial. Sí, vamos a estar atentos a los resultados para comunicarlos a la ciudadanía en su oportunidad más inmediata. Muchas gracias. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 48 minutos, continuamos con A Pensar Bueno, Más. muchísimas preguntas de ustedes, Sí. muchísimas gracias por su reacción. Esto que nos ha hecho el doctor Prado es una sorpresa, me imagino, para todos, para mí también. Pero en fin, dice el doctor que esta es la posición, digamos, corporativa de los magistrados del Perú, que no quieren que, efectivamente, como yo les he explicado, la reforma establece que la ratificación no va a ser cada 7 años, sino cada 7 años y cada 3 años y medio, es decir, 2. Ahora, esta es una ratificación de competencia que ha servido, efectivamente, para sacar personas del sistema. Justamente, a ver, hay algunos casos en los cuales no puedes judicializar la conducta. Por ejemplo, yo les cuento un pequeño ejemplo. Yo presenté con un grupo de periodistas una acción de amparo contra la concentración de medios porque consideramos que vulnera directamente el artículo 61 de la Constitución, que prohíbe el acaparamiento de cualquier órgano de prensa. Muy bien. Esa acción de amparo, que es una acción sumarísima, se presentó hace 5 años. Sigue en primera instancia. Se informó el año pasado, en junio, y yo le pregunté al doctor, al magistrado, al juez,
dígame, ¿para Navidad tendremos sentencia? Por supuesto, no me dijo cuál Navidad, ¿no es cierto? Pero no fue la del año pasado, ciertamente. 5 años. Seguramente es una persona honorable, pero una justicia que demora 5 años no tiene ningún sentido. ¿Qué hay que evaluar en su ratificación? Su método de trabajo. Entonces, si su método de trabajo no se ajusta a las necesidades del servicio de justicia, por más honrado que sea, no puede permanecer en el servicio de justicia. Una acción de amparo no puede durar 5 años. Es un contrasentido a toda la legislación peruana. Entonces, eso es lo que busca la ratificación. Establecer cuál es su método de trabajo. A ver, señor, explícanos cuál es su método. Bueno, si usted se demora 5 años para emitir una sentencia, entonces usted tiene un problema. En su método de trabajo usted no puede ser juez. De repente puede ser un buen académico, ¿no es cierto? Puede escribir un tratado de derecho y demorarse 15 años en escribirlo. Pero lo que usted no puede es ser juez. Eso es todo lo que hace la ratificación. Por cierto, también le dará el derecho a los ciudadanos de presentarse y decir lo que quieran decir sobre la conducta del juez. No solamente su desempeño como magistrado, sino su conducta. Supongamos ustedes que tienen un magistrado que emite, no sé, 3.000 resoluciones al año. Y las 3.000 se las revocan en la superior. Algo está pasando con su trabajo, no se puede equivocar siempre. Eso es lo que mide la evaluación del desempeño de un juez. Tiene varios factores y efectivamente los consejeros toman una decisión sobre ese desempeño. Gracias a esa metodología, el Poder Judicial se ha librado de gente a la cual no se le puede judicializar, ¿ok? Pero que sí está haciendo un mal trabajo. Y ese mal trabajo, además hay que decirlo, es la puerta abierta a la corrupción. Porque me puedo hacer incompetente, pero en realidad soy un gran corrupto. Hay las dos posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es muy importante mantener la ratificación, que era cada 7 años. El proyecto del Poder Ejecutivo, reconocido igual por el Congreso, fue reducirla a 3 años y medio. Podría ser una más sencilla a los 3 años y medio, una más compleja a los 7 años. El doctor Prado ha pasado 3 ratificaciones, o sea, tiene 21 años ya. No se ha muerto, ha sobrevivido, está en la Suprema. Sí me parece importante el proceso de ratificación. En otras realidades, como en los Estados Unidos, sí tienes tenure, pero ya entras a la Corte Suprema de frente por nombramiento del presidente de la República y pasa por ratificación del Senado. Es un procedimiento completamente distinto. Y llaman a gente verdaderamente intachable, ¿no es cierto? Que puedes discrepar de sus ideas, pero además les expulgan hasta la infancia. Acabamos de ver un proceso de ratificación en Estados Unidos que le expulgaron su conducta en los primeros años de universidad al candidato. O sea, estamos hablando de otro tipo de proceso. Entonces no se pueden mezclar las cosas. A mí me da mucha pena que por un detalle de corte corporativista, es decir, vamos a protegernos nosotros, los jueces, ¿no es cierto?, para proteger nuestro feudo, no se quiera mejorar el sistema de administración de justicia, porque si todos votáramos que no a la primera pregunta, tendríamos que regresar al sistema del Dr. Rock y sus amigos, al sistema por el cual el Consejo Nacional de la Magistratura se elegía por gente que no tenía ningún interés en saber quién elegía a los jueces y fiscales del país. ¿Ah? Entonces, la verdad, espero que de acá al domingo el doctor Prado reflexione. Ha dicho que lo va a pensar. Que lo va a pensar, ¿ya? Pero no puede ser que por un elemento que tiene la primera pregunta, porque efectivamente está ese elemento, se tiren abajo todo el sistema. Y lamentablemente le hacen el juego al fujimorismo, que aprobó las reformas en el Congreso y que ahora está en una campaña de no, que son los mismos que apoyan el asilo de Alan García, o sea, los mismos grupos. Están en la misma, los mismos grupos que dicen que hay golpe de Estado, que Vizcarra es un dictador, que Alan García es un perseguido político, están lanzando una campaña en redes que dice no. Entonces, lamentablemente, yo no puedo ser parte de eso. Y espero que ustedes tampoco. Así lo espero. Pero en fin. Rosa María, hay muchas preguntas sobre Alan García. Ajá. Por ejemplo, acá David pregunta... si Alan se fue a la Embajada de Uruguay, ¿no ha incumplido su impedimento de salida del país? No lo han cumplido. No seamos La extraterritorialidad es una ficción jurídica, pero no quiere decir que, que en el territorio en el que está, en el terreno donde se asienta la Embajada del Uruguay, hay soberanía uruguaya. El Perú no tiene
parches en su territorio en los cuales no tiene soberanía sobre todo el territorio nacional. Entonces no ha abandonado el territorio nacional, pero sí, y en eso sí estoy de acuerdo con muchas otras expresiones, ha demostrado el deseo de evadir la acción de la justicia, pero sí lo ha demostrado. Más adelante, no creo que en esta etapa que es preliminar, pero más adelante, en una etapa preparatoria de un proceso más complejo, el fiscal podrá decir perfectamente, tenemos el antecedente de que el señor García ha demostrado fehacientemente querer evadir la acción de la justicia alegando una persecución política que no existe. Esto perjudica gravemente su caso, de verdad que lo perjudica, porque sí le van a poder poner una prisión preventiva cuando si él se hubiera allanado como dijo y se hubiera presentado como dijo, ¿no es cierto?, como prometió, no hubiera tenido. Hoy día su palabra está muy devaluada. Tú no puedes decir a las 5 de la tarde, me allano y no apelo, no apela a la medida, y a las 8 de la noche estás metiéndote a la casa de un embajador. Porque significa que tú todo lo que me digas a partir de ahora no te lo creo. No te creo, ya no te creía nada, ahora no te creo nada de nada. No te creo ni siquiera lo que has tomado desayuno. Entonces, ¿no? Otros preguntan, ¿dónde está Alan? Nadie lo ha visto. Lo han visto entrar a su casa en una camioneta polarizada. ¿Pero lo han visto a él? No. Han visto la camioneta y su abogado ha salido y ha leído un comunicado de él. Efectivamente, pueden, en el caso de García, cualquier suspicacia es admisible. Porque estamos hablando de un escapista, de una persona que ha mentido hace apenas 15 días. O sea, sí estamos hablando de una persona que se escapa de la acción de la justicia. Pero, en su caso, la clandestinidad es muy costosa. No creo que la asuma. Vamos a ver si a la próxima citación fiscal, ¿no es cierto?, que se entregue en su domicilio que ha fijado en Miraflores, ¿no es cierto?, se presenta o no se presenta. También nos preguntaban por acá, pero bueno, ya se fue el doctor. Pero ¿cuántos jueces habían sido ratificados por el anterior Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, las estadísticas las pueden buscar ustedes y eso está en el Consejo Nacional de la Magistratura. Nombrados por el anterior Consejo. Nombrados muchos. O sea, miren, lo que pasa es lo siguiente. Hay muchísimas plazas vacantes. Ese es uno de los problemas más graves que tiene el Poder Judicial. Porque los concursos se declaran desiertos, porque finalmente a veces pasa que nadie se presenta o que las personas que se presentan no tienen las calificaciones. No es tan fácil cumplir con los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema. Fíjense ustedes lo que nos acaba de decir el doctor Prado. De 45 plazas, hay solamente 18 con titulares. Y este es un problema que arrastramos hace décadas en el Perú. O sea, deberían estar todas las plazas con sus titulares y simplemente se abre una plaza cuando un magistrado muere, ¿no es cierto?, cuando se le declara incapacitado por grave enfermedad, o renuncia, ¿no es cierto?, o se retira voluntariamente, o accede a la edad de jubilación. Pero no puedes tener la cantidad de plazas abiertas que tenemos porque se llenan con vocales provisionales de las Cortes Superiores, llamados ¿por quién? Llamados por el presidente del Poder Judicial. Por eso el puesto de presidente del Poder Judicial es clave, porque conforma las salas. Es igual como el presidente del Congreso. El presidente del Congreso no hace las normas, pero sí decide la agenda del debate y sí maneja el debate. Entonces, manejar la agenda del debate, ¿no es cierto?, es muy importante. Manejar qué entra primero y qué entra después, qué leyes entran al Pleno y qué leyes no entran hoy día, o que están en la agenda y simplemente no se debaten, es muy importante. En el Poder Judicial es colocar en el Ministerio Público exactamente igual. Ese es el poder no está en la resolución, el poder está en controlar a las personas. Entonces tenemos que quitarle ese control a tan pocas manos, que es uno de los temas más graves que tiene el Poder Judicial. ¿Qué más? Coral y otros muchos oyentes están preocupados por esta denuncia que le han abierto al fiscal José Domingo Pérez. Miren, es tan, como se dice, banal, que no es otra cosa que una maniobra de amedrentamiento. Dudo que puedan amedrentar al fiscal. Así de claro. O sea, lo están acusando por haber filtrado un órgano de prensa las preguntas que le hizo al señor Chávarri. Pruébenlo pues, imbéciles, como diría Alan García. Sí, no hay forma, pues.
Es una maniobra, ahora, ciertamente es una maniobra de amedrentamiento. O sea, es evidente que el señor Chávarri quiere sacarlo en diciembre, porque en diciembre vence, ¿no es cierto?, su nombramiento provisional, porque él también, por ejemplo, es un caso típico. Él ha sido llamado a integrar el equipo especial porque lo han sacado de otra fiscalía de la cual es titular. Él es de carrera, no lo pueden sacar de la carrera, pero sí lo pueden sacar de la fiscalía que ocupa hoy. Y Chávarri quiere preparar la camita con este tipo de acusaciones. Es una forma de preparar una... Como dicen en el sector público, te están haciendo el expediente, ¿no? Sobre el presidente del Congreso de la República, el señor Daniel Salaverry, con sus fotitos. Estas fotos. Estos tienen unos álbumes de del foto 2013. más raros, estalinistas son sus álbumes de foto, ¿no? Cambian los personajes, las figuras, aparecen y desaparecen. Miren, parece ser, por lo que se ha indicado, que hay un asesor de esos empeñosos, ¿no? Porque en realidad tú no tienes que presentar fotografías en un reporte de cuentas de a dónde has estado, ¿no? Pero en todo caso, el señor Salaverry hay que escucharlo y ver qué explicación da. Yo hasta ahora no lo escucho. ¿Tú lo has escuchado? No lo hemos escuchado. No. Sabemos que a primera hora despidió a su asesor. Muy bien. Y lo tenía que despedir porque evidentemente el que ha filtrado las fotitos y contado el cuento es el asesor. Porque, o sea, es como en las películas de misterio, ¿no? O sea, siempre el culpable es el mayordomo. Igualito acá. O sea, ¿quién puede saber que las fotos son trucadas? A ver, el que las trucó, pues, ¿quién las trucó? El asesor. ¿Quién tiene que votar a Salaverry? Al asesor. ¿Por qué le interesa filtrar esa información a la prensa? Porque quiere bajarse a Salaverry de la presidencia del Congreso. ¿Por qué se lo quieren bajar los fujimoristas de la presidencia del Congreso? Ah, bueno, eso solamente se sabe en el penal de Santa Mónica. Pero, si hay que decirlo, el señor Salaverry tiene que decirnos qué pasó. Completito, bien completo, bien con detalle. Y esperemos que lo haga hoy. Pero en fin, tengo una pregunta acá. Para que aquellos más informados puedan darnos mayor alcance, nos pregunta Marco Antonio Chávez. El sí al financiamiento de los partidos abriría la posibilidad de aplicar rango constitucional a la ley 28094 para el financiamiento público directo. La respuesta es sí, es exactamente lo que está haciendo la reforma. La reforma está constitucionalizando el financiamiento público directo de la siguiente manera, no directo, perdón, para ponerlo en claro. La ley 28094 establece que hay financiamiento público directo. Ok, lo que está haciendo la reforma constitucional es que los montos que los partidos gastaban, que es lo más fuerte de la campaña, en publicidad, en radio y televisión, van a ser ahora pagados por el Estado peruano. Ahora, no en la magnitud en que ellos desearían. Efectivamente, se tienen que aplicar criterios de proporcionalidad y equidad. ¿Dónde se van a fijar esos criterios? En la ley. ¿Ok? Entonces, el financiamiento público indirecto, si quieren, va a los canales y radios de televisión, pero le ahorran un gasto directo a los partidos que están prohibidos de contratar radio y televisión a partir de ahora. Prohibidos. O sea, ya los partidos no contratan radio y televisión. Solamente contrata radio y televisión el Estado peruano. ¿A cómo por partido? Se cambia el criterio. Acuérdense ustedes que en la Constitución de 1993 los partidos políticos participaban, ¿no es cierto?, en la franja electoral y en los medios de comunicación del Estado de manera proporcional al resultado obtenido en la última elección nacional. Se cambia ese criterio y ahora dicen con criterios de proporcionalidad, equidad. Vamos a ver cómo se desarrollan esos criterios. ¿A dónde? En la ley. Tiene que reformarse también la ley. Ronald desde Arequipa nos pregunta, dice, ¿cuál es el porcentaje que debe llegar el candidato a la región? En caso de no llegar, ¿vuelven los mismos a postular? No, a ver, hay un montón de problemas con la segunda vuelta. Miren, en segunda vuelta se gana con mayoría simple. O sea, el que saca más votos gana. Punto. Hasta un voto. Hasta un voto. El que saca un voto más que el otro gana. Uh-huh. No hay ningún porcentaje. Ahora, es verdad que en la Ley General de Elecciones se establece que si 2/3, ¿ok?, de las mesas de votación o 2/3 de los votos son nulos, eso implica que el 66% de los votos son nulos, ¿ok?, nulos.
Entonces se anula la elección y se convoca una nueva elección con los mismos candidatos, pero con los mismos candidatos. ¿Ok? O puede establecerse por nulidad de elecciones que hayan elecciones complementarias, pero dudo mucho, porque no ha pasado en la historia del Perú, que en una circunscripción regional que tiene un número significativo de votantes se llegue a la nulidad del 66% de los votos. Los que están promoviendo el voto nulo tienen que entender que no va a suceder así, o sea, que no van a lograr anular las elecciones. Tienen que escoger. A veces entre Guatemala y Guatepeor, ¿no es cierto? En Guatepésimo nos llegan noticias de nuestro radio hermana en Madre de Dios. Uno de los candidatos está en la noticia publicada hoy día en la República. O sea, son personas con prontuario. Este es un candidato que ha llegado a la segunda vuelta de un apellido japonés, Omuri me parece que es, que, a ver, no declaró que tenía una condena en su hoja de vida por usurpación agravada. Usurpación agravada es robarte un inmueble. Eso es lo que es usurpación agravada. No lo declaró. Y en otras ciudades, estamos hablando también en el reportaje de la República, está Piura, está Lima Provincias. Uno de los candidatos está prófugo de la justicia, no ha habido. No se presentó al debate, fue su vicegobernador. Porque si va al debate se lo llevan marrocado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Están eligiendo a gente con prontuario. Entonces, por lo menos voten por aquel, ¿no es cierto? Ya, pues que tenga menos prontuario que el otro. ¿No es cierto? Ya, si estás entre usurpación agravada y violación sexual, bueno, pues usurpación es menos grave que violación sexual. Ya, ¿para qué los ponen en la segunda vuelta? Eso es lo que yo no entiendo. Ahora, estas personas no han llegado a la segunda vuelta por sus propios méritos. Han llegado a la segunda vuelta porque el pueblo los ha puesto ahí. Es una barbaridad. ¿Qué más? El doctor Ronald Gamarra nos tuitea, dice, y si llegamos otra vez a la elección del presidente o presidenta del Poder Judicial, opaca, nada transparente, nada pública, sin mayores reglas, sin conocer a los candidatos, sin saber de sus propuestas. Así es, igualito, este 6 efectivamente. ¿Por qué? Porque no hay reglamento. Se presenta el que quiere y dice, acá está mi plan, ¿no es cierto? Acá está mi plan de trabajo. Y el que no quiere presentar el plan de trabajo tampoco lo presenta. No hay ninguna regla. Son 18 personas, porque solamente votan los titulares, no los provisionales. Y esas 18 personas deciden. Es lo más opaco que hay. Es lo más opaco que hay. ¿Qué hacen esas personas para ser elegidas? Como cualquier campaña política, le dan a sus pares lo que le piden. De ahí la conformación tan extraña de estas salas que ustedes han visto. O sea, ¿cómo puede ser que César Inostroza Pariachi, que tenía 2 años en la Corte Suprema, haya sido presidente de sala y todos los integrantes de la sala fueran provisionales? Explíquenme ustedes eso. Eso es para controlar, pero hecho para controlar. Uh-huh. Pero en fin. Luego, José Segarra nos dice, ¿es legal la pensión vitalicia del hombre del mameluco? Me imagino que hablan No, no existe eso en el Perú a desde pesar hace... que no fue declarado inocente. No. A ver. No confundan los derechos pensionarios regulares, ¿ok? De pensiones vitalicias a personas que no han aportado, ¿ok? Algunos funcionarios públicos de alto rango, el presidente de la República, tiene una pensión efectivamente que se le otorga en su condición de expresidente, ¿ok? Que es el básico que se le da al presidente. Eso está por ley. Pero si un expresidente tiene un derecho pensionario superior a esa pensión, ¿no es cierto?, se otorga una sola pensión, la que sea más alta. O sea, supongamos que algún presidente tenga el día de mañana una AFP que le paga más de lo que le paga el derecho pensionario como presidente de la República. Recuerden que el derecho pensionario del presidente de la República es sobre el básico, ¿eh? Es mucho más bajo de lo que actualmente recibe un presidente. Hasta donde sé, porque esas normas siempre las cambian internamente. Bueno, Sí. ya que se habla de los gobiernos regionales, Rosa María, hay varios comentarios. Sabio nos dice que en Arequipa
Uno es camuflado fujimorista y el otro aprista, pobre Arequipa. Y así también desde el Cusco dice, estamos arruinados con los candidatos. Hay mucho malestar, hay Sí, mucho claro, bueno, es malestar. que miren, ustedes los ponen en segunda vuelta. Y hay gente que me estará escuchando, yo no voté por él. Sí, pues, pero llegaron con 15, con 20%, sume usted 45%, 35% de los ciudadanos que quiere escoger entre uno de esos dos. Entonces, lamentablemente, así es el sistema. ¿No es cierto? No va a satisfacer a todos, pero son los que han llegado a segunda vuelta. Ujú. ¿No es cierto? Así es, Rosa María, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir porque son las 9:10 de la mañana. Y vamos a ver qué sucede, porque otro de los temas importantes que tenemos en la agenda es el convenio entre la Fiscalía y Odebrecht. El convenio está por salir, se supone, esta semana. Y trae cosas, por lo que me han dicho, novedosas, pero ya les cuento mañana. Ujú. Muy bien. Vamos a hacer estos 3 días preparación Sí, para el preparación referéndum. como Adviento, igualito, pero para el referéndum. 3 días de preparación tenemos Sí, desde es verdad, mañana. es verdad. Yo en mi otro programa, en Sin Guión, he desarrollado 3 preguntas. Mañana voy a desarrollar la cuarta, para los que quieran videitos. Y acá también Sí. vamos a hacer Va a la estar tarea. el doctor Fernando Tuesta, Así va a es, estar pasado mañana el doctor Gerardo Tábara perfecto. y terminamos con la OMPE para todas las Para preguntas. todas las preguntas, multas, qué sé yo, voto, no, lo de siempre. Muy bien. Semana electoral, el domingo hay que votar. No se olvide, si no vota, paga multa. Qué pesado, ¿no? El voto debería ser voluntario, pero en Así fin. es. Pero lamentablemente es así. Y sobre todo para la gente de Lima, en las zonas de la parte central de Lima, la multa es de más de 80 soles. Así que, y si es miembro de mesa, ni se imagina, ¿ya? O sea que mejor vaya, Vaya a y votar, vota, vaya a vaya a votar, votar. vaya a votar. Vamos a despedirnos hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico